Muy buenos días a todos. Vamos a dar inicio a la charla de neurocirugía vascular. El tema a tratar es aneurismas cerebrales múltiples. Entonces empecemos con este caso clínico que llega a la institución. Trata de una mujer de 64 años, es fumadora desde hace 40, alrededor de 5 paquetes año. Como antecedentes personales, uno muy importante, padre al parecer con hemorragia subarachnoidea, además una artritis reumatoide con uso de esteroides crónicos, hipertensa, al parecer controlada, y llega remitida asintomática con estas imágenes. ¿Qué tipo de personas tenemos vistas? Esta paciente tiene acá una aneurisma a nivel de la educación de la cerebral de la izquierda y tiene un mayor tamaño a nivel de complejo comunicante anterior. Vamos a colocar, vamos a ver esta. Aquí vemos una aneurisma un poco mayor, mayor tamaño a nivel de complejo comunicante anterior y otra aneurisma a nivel de la bifurcación de la arteria cerebral media. Con factores de riesgo, además, la idea de la charla es definir, bueno, qué factores de riesgo se han descrito que estén asociados con el desarrollo de aneurismas intracerebrales múltiples, cuál sería el enfoque diagnóstico. En caso de hemorragia subarachnoidea, cuáles son los métodos útiles para identificar el aneurisma que ha sangrado, cuáles son las implicaciones clínicas de tener varios aneurismas a nivel intracerebral y cuál sería el enfoque terapéutico. La idea de la charla es darle respuesta a estas preguntas. Entonces, por definición, aneurisma intracraneal múltiple hace referencia a aquel paciente que tiene 2 o más aneurismas a nivel intracerebral. Y sabemos que la prevalencia, por lo menos en nuestro medio, de aneurismas intracraneales en un adulto es aproximadamente de 3.2%. Estos datos pues varían de acuerdo a la población que estemos estudiando. Por ejemplo, poblaciones finlandesas o asiáticas, estas prevalencias son mucho mayores. Y de todos los pacientes que tienen aneurisma intracerebral, alrededor del 20-30% van a tener aneurismas múltiples. Se dice que estos pacientes tienen alguna etiología o mecanismos fisiopatológicos que implican el desarrollo de esta normalidad y también hay asociado factores ambientales y genéticos. Como les decía, alrededor del 30% de los pacientes que tienen aneurismas van a ser múltiples, un 20% tiene 2 aneurismas y aproximadamente 9% van a tener 3 o más de estas lesiones. ¿Por qué es importante saber o determinar si el paciente tiene aneurismas múltiples? Porque se ha visto que los pacientes que, por ejemplo, tienen una primera hemorragia subarachnoidea y luego debutan con otra segunda, tienen mayor morbilidad tanto a corto como a largo plazo, ¿sí? Se ha visto que tienen mayores eventos cerebrovasculares asociados, déficits neurológicos nuevos, la recuperación de un paciente después de una segunda hemorragia subarachnoidea es mucho más lenta y sabemos que las tasas de mortalidad son mayores. Entonces, es indispensable saber si un paciente tiene un riesgo después de una hemorragia a tener otro evento. ¿Qué factores de riesgo se han asociado para cursar con aneurismas intracraneales múltiples? Bueno, estos factores de riesgo, y uno de los más importantes es el género femenino. Se ha visto que las mujeres tienen el doble riesgo de tener aneurismas intracraneales múltiples cuando se comparan con hombres, y no solo de tenerlos, sino que cuando hablamos de números, se ve que las mujeres tienen mayor número de aneurismas que cuando un hombre tiene también múltiples lesiones. Cursar con alguna enfermedad que me altere el colágeno, como el danos, fibrosis muscular o neurofibromatosis, cualquier enfermedad que me altere el colágeno, pone en riesgo al paciente de tener varias lesiones cerebrales. De hecho, tener enfermedad renal poliquística, o sea, tener 3 aneurismas o más, tener antecedentes familiares de aneurismas múltiples aumenta en el doble el riesgo de tener esta patología. Evidentemente sabemos que el tabaquismo está asociado con el desarrollo de aneurismas, pero también con el desarrollo de aneurismas de tipo múltiple. Y también fumar por mucho tiempo, ¿sí? Tener una avanzada edad, pacientes hipertensos y al parecer
la raza afro tiene un riesgo elevado de cursar con aneurismas múltiples. Cuando vamos a llevar a cabo el proceso de diagnóstico de un paciente con aneurismas múltiples, sabemos que la panangiografía cerebral de 4 vasos 3D idealmente es el estándar de oro para poder localizar todas las lesiones. Sabemos que este estudio me permite identificar y caracterizar aneurismas menores de 3 milímetros, mucho mejor, con un rendimiento mucho mejor que cualquier otro método. Por lo tanto, si estamos ante un paciente con aneurismas intracraneales múltiples, el método de elección va a ser una arteriografía para poder caracterizar tanto aneurismas pequeños como aneurismas que están en las porciones distales de la circulación. Ahora, ¿cuál sería todo para uno identificar el aneurisma cuando un paciente me llega en contexto de hemorragia subaracnoidea? ¿Sí? Tiene varios aneurismas, ¿cómo sería la modalidad de uno poder identificar cuál es el que está roto? Entonces hay autores que se han dedicado a esto y en este estudio ellos quisieron determinar en contexto de hemorragia general cuál era el aneurisma. Entonces lo que ellos hicieron fue analizar en la tomografía simple el patrón sangrado de la hemorragia, es decir, dónde se localiza el mayor volumen de sangre, y lo asociaban con información de angiotac. ¿Sí? Ellos miraban el patrón y qué aneurismas estaban ahí localizados. De los 52 pacientes incluidos aquí, ellos lograron identificar 50 casos, es decir, esto lo confirmaron intraquirúrgico, que cuál es el aneurisma roto, con una precisión diagnóstica de este método de un 96%, muy buena. Entonces, fusionar los datos del patrón de hemorragia con datos de angiotac, de localización de aneurisma, eso también pues lo podemos hacer con arterio, ¿cierto? En este caso fue con angiotac, pues permite un rendimiento diagnóstico alto para identificar el aneurisma roto. Se han desarrollado otros métodos, también se puede hacer con resonancia. Con la resonancia lo que se ha determinado es buscar el grado de captación del medio de contraste en la pared del aneurisma que está roto. Entonces, miremos aquí el ejemplo. Esto es un paciente con dos aneurismas, uno a nivel comunicativo más distal, a nivel de la circulación de la arteria cerebral anterior, la bifurcación entre pericalloso y calloso marginal. Aquí vemos resonancia simple, mira, que viene un lado y acá está el otro. Cuando se le coloca contraste a esta imagen, vemos que uno de ellos realza en su pared y el otro no. El que realza en la pared es el que tiene o estamos ante un evento de ruptura de la lesión. Esto se confirma desde el punto de vista quirúrgico, que efectivamente el aneurisma que está en toda la bifurcación entre calloso marginal y pericallosa es el roto. Aquí veremos otro ejemplo, paciente con hemorragia subaracnoidea, aneurisma a nivel de carótida interna, aneurisma a nivel de cerebral anterior. Este es el estudio pregadolíneo, el simple. Aquí está la lesión y aquí está la otra. Y cuando se le coloca contraste, vemos que esta lesión es la que realza. Por lo tanto, el uso de resonancia simple y contrastado me permite identificar cuál es el aneurisma que también está roto, o sea, que es otra de las modalidades. Bueno, pasemos al punto, yo creo que más importante, que es analizar cuáles son las consecuencias clínicas de estos pacientes de cursar con aneurismas múltiples. Y una de las preguntas que uno siempre se hace es, bueno, ¿este paciente tiene riesgo de ruptura o no las debemos tratar, cierto? Si decimos tratarlas, ¿en qué momento y en qué modalidad? Entonces vamos a mirar qué dicen los estudios con estas incógnitas. Entonces, para analizar el riesgo de ruptura, tenemos que hacer referencia de los estudios poblacionales grandes para saber cómo es el comportamiento de los aneurismas intracraneales múltiples. Esto es un metaanálisis de los más importantes publicado en la revista Stroke. Lo que ellos trataron de determinar era, bueno, vamos a ver cuál es el riesgo de ruptura de estos pacientes que tienen aneurismas múltiples versus los que solo tienen una lesión. Aquí vemos uno de los análisis de los datos. Aquí incluyen estudios longitudinales, y eso que les estoy mostrando acá es un flashback. Aquí vemos que todos los datos del riesgo de sangrado parecía está por encima del 1, pero estos datos no fueron estadísticamente significativos, ¿cierto?
Cuando hacemos un análisis más detallado de cuáles fueron los estudios incluidos en cada uno de estos análisis, vemos que en el que vemos el riesgo son estudios básicamente asiáticos y los estudios transversales fueron estudios europeos y norteamericanos. Yo no podría decir, bueno, estamos en esta región de América, posiblemente el riesgo de nuestra población no sea tan alto. Pero si vamos aún más a un análisis poco más específico sobre el riesgo de ruptura, en estos estudios no se incluyeron variables que sabemos que están asociados con el riesgo de ruptura de aneurismas intracerebrales, como es la ubicación de estas lesiones, el tipo de morfología del aneurisma, y en la actualidad también hablamos de factores detallados de cómo es el aneurisma, cuál es la razón de aspecto y cómo son estos factores mecánicos que pueden alterar o generar una ruptura eventual de la lesión. Entonces salen otros estudios tratando de identificar cuál es el riesgo de ruptura, de riesgos independientes de ruptura de cada aneurisma en contexto de aneurismas múltiples. Entonces, en este estudio, por lo menos, encontraron que tener aneurismas mayores a 5 milímetros, que tengan una morfología irregular, es decir, esos aneurismas adicionales que estén allí, tengan apoyo y tengan una razón de aspecto mayor o igual a 3. La razón de aspecto es la relación que desde la base al domo sobre la medida del cuello, ¿cierto? Si tiene esta razón mayor o igual a 1.3, estas variables están asociados con riesgo de ruptura. Además de eso, tienen en cuenta la localización, especialmente a nivel de comunicante posterior y pacientes menores a 40 años. El paciente tiene estas variables, el paciente tiene riesgo de que esa lesión se le vaya a romper. Y esto lo vemos aquí. Pacientes que tienen razón de aspecto alto. Además de eso, un tamaño de aneurisma grande. Y además de eso, una forma dismórfica. Vean que en el seguimiento, estos pacientes tienen un alto riesgo de que esa lesión se le vaya a romper. No, si no tiene el tamaño, solo la razón de aspecto y una forma irregular, 92% de chance de que esa lesión se le rompa. Si es solo grande y 64%. O sea que el análisis no solamente de tomar una decisión, no solamente se basa en de qué población proviene mi paciente, sino que hay que ir un poco más allá. Bueno, otras de las cosas para llenarnos de motivos, si debemos tratar o no tratar un aneurisma adicional, es, bueno, ¿será que si uno trata un aneurisma más proximal, el aneurisma más distal va a tener algunos cambios en el seguimiento? ¿Sí? Es decir, si yo trato un aneurisma, por ejemplo, del tope carotidio derecho, ¿será que un aneurisma adicional que esté a nivel de la bifurcación cerebral media derecha va a tener algún riesgo de ruptura? Entonces, bueno, en este estudio lo que trataron de determinar o analizar fueron los cambios hemodinámicos que sufría el aneurisma que no era tratado, ¿cierto? Del mismo lado. Y ellos encontraron, por ejemplo aquí, que las fuerzas de cizallamiento sobre la pared del aneurisma, que es el wall shear stress, sabemos que wall shear stress está asociado con el riesgo de ruptura de las lesiones. Ellos encontraron que el área de fuerzas de cizallamiento en un aneurisma, ¿sí? Que no ha sido tratado, solo se trató el proximal. Vemos que estas áreas de fuerzas de cizallamiento se genera un cambio cuando tratamos un aneurisma proximal. Miren el área aquí, estas zonas doradas son las zonas donde el niño está pegando, pero cuando el aneurisma proximal ha sido tratado y el distal pues no, que es lo que estamos viendo, es que estas fuerzas de cizallamiento aumentan, ¿cierto? Y aumentan de un 54 a un 57% estadísticamente significativo. Además, la presión sistólica máxima dentro del aneurisma también aumentó. Asocia el aumento del tamaño, elongación y cambios a nivel del cuello del aneurisma, que son factores desfavorables que en teoría aumentan el riesgo de ruptura y sangrado. Además, en los estudios poblacionales, he visto pacientes con aneurismas múltiples tienen casi 4 veces un riesgo mayor de que estas lesiones crezcan en el seguimiento. Por otro lado, tienen también riesgo de apariciones
o nuevos aneurismas de nuevo, casi 4 veces más que la población que no tiene aneurismas múltiples. Y por último, necesitamos saber qué consecuencias tienen pacientes que han tenido hemorragia subarachnoidea y tienen otros aneurismas, ¿cierto?, que no han sido tratados. ¿Qué consecuencias puede traer esto? Bueno, este estudio mostró o trató de analizar esas consecuencias de una segunda hemorragia subarachnoidea y encontraron que estos pacientes tenían mayores tasas de mortalidad, aproximadamente del 71%, morbilidades alrededor del 30%. En este estudio ellos trataron los primeros aneurismas o el primer aneurisma roto con terapia endovascular o cirugía. Hicieron un análisis de los aneurismas adicionales y trataron los que ellos evidenciaron con mayor riesgo. Casi el 50% de los aneurismas adicionales ellos los trataron de forma profiláctica e hicieron un seguimiento 3 años. Y encontraron que en esos pacientes que les hicieron un seguimiento, que tenían aneurismas que no trataron, casi el 12% presentaron una segunda hemorragia subarachnoidea. Ellos encontraron que el riesgo de hemorragia subarachnoidea por aneurismas en espejo era casi 17 veces más y por aneurismas de nuevo casi 8 veces más. Entonces, por esto que yo les acabo de mostrar, por estos datos y estos estudios, los pacientes con aneurismas múltiples tienen riesgo de crecimiento de los aneurismas que tienen allí. Tienen un riesgo aumentado de generar aneurismas de nuevo. Tienen un riesgo acumulativo de ruptura por cada aneurisma que ya hayan tenido. Por lo tanto, estos pacientes con aneurismas múltiples intracerebrales deben de ser seguidos de forma estricta y tratados de una forma más activa. ¿Listo? Cuando ya sabemos si tratar o no tratar, estos pacientes se deben de tratar de forma activa. Ahora, ¿cuándo debemos tratar esos aneurismas? Entonces tenemos dos grandes contextos. Pacientes que están en hemorragia subarachnoidea y pacientes que llegan sin hemorragia subarachnoidea, pacientes con aneurismas no rotos. En contexto de pacientes con aneurismas no rotos, lo ideal es tratar el aneurisma en la primera intervención si es posible, ¿sí? Si las condiciones del paciente lo permiten y si la modalidad que hayamos elegido, sea cirugía o terapia endovascular, lo permite, lo recomendable es llevar a cabo una sola intervención y tratar los aneurismas que podamos en esa misma sesión, ¿cierto? Pero el problema está cuando el paciente debuta con hemorragia subarachnoidea. Ahí ya las cosas se complican un poco y miremos por qué. En el mismo metaanálisis publicado en Stroke, ellos trataron de analizar qué pasaba con los pacientes que llegaban en hemorragia subarachnoidea, se les trataba el aneurisma roto y además se trataban los otros aneurismas. Y ellos encontraron que esos pacientes que se les hacía todo de forma aguda tenían mayor riesgo de infartos cerebrales, casi 3 veces más que cuando no se hacía esa modalidad de tratamiento. ¿Listo? Este estudio mostró que cuando uno decidía tratar el aneurisma roto y además los otros, en las primeras 24 horas se encontraban altas tasas de complicaciones, ¿sí? Aproximadamente un 50% de los pacientes se complicaban y las tasas de mortalidad también aumentaban, casi aproximadamente un 30%. Además, esos pacientes tenían un índice de Karnofsky bajo en el seguimiento y eso es fácil de comprender. Un paciente que llega en contexto de hemorragia subarachnoidea pues va a tener edema cerebral, los espacios para el trabajo y para tratar de localizar los aneurismas son más angostos, vamos a tener un campo intraoperatorio pues consangrado, lo cual nos dificulta ahí la visibilidad y podemos generar lesiones quirúrgicas asociadas pues por las manipulaciones. Entonces, hay otros estudios como este que muestra que si uno hace en agudo, trata los aneurismas adicionales no rotos en agudo, pues muestra riesgo, por ejemplo, de vasoespasmo sintomático a largo plazo. Pero lo que en general muestran la evidencia de los estudios es que debemos tener un manejo restrictivo de los aneurismas intracraneales adicionales no rotos en fase aguda de hemorragia subarachnoidea. ¿Listo? O sea, lo que debemos hacer es trate el agudo cuando estamos hablando de cirugía abierta. ¿Listo? Trate el aneurisma roto y espere a que las condiciones sean favorables para tratar los no rotos. No hay un consenso cuánto tiempo debemos esperar, lo que se sabe es que la condición del paciente esté estable, que tengamos el equipo médico para llevar a cabo la intervención, que las condiciones quirúrgicas pues, sean apropiadas, el rango de tiempo es mayor a 24 horas, inclusive 3 a 4 semanas, y algunos dicen trátelo
trate de los aneurismas no rotos si están en el mismo corredor quirúrgico. Por ejemplo, usted está manejando un aneurisma del tope carotidio y tiene uno ahí a nivel de la cerebral media que no está roto. Si está en el mismo corredor quirúrgico, no le implica un mayor tiempo quirúrgico y no le implica una mayor manipulación del parénquima, bueno, entonces trátelo. Pero de resto, la sugerencia es tener un manejo restrictivo de los aneurismas intracanales no rotos en contexto. Si usted decide tratarlo, lo que ha mostrado las series de casos de esto es, ojalá que la WFNS, el puntaje de WFNS no sea tan alto que el Fisher, que tenga un cerebro laxo, es decir, relajado, ojalá con medidas antiedema, realice unas aperturas amplias de la cisterna basal, incluso rompa la lámina terminalis, clipe los aneurismas rotos y luego los no rotos. Bueno, ahorita definamos cómo vamos a tratar esos aneurismas, ya sabemos si los tratamos o no, hay que tratarlos, ya sabemos más o menos cuándo tratarlos, ahorita cómo los tratamos. Las modalidades, las dos grandes que tenemos, cirugía abierta, terapia endovascular, en las guías de intervenciones de aneurismas, como el apartado de aneurismas múltiples, no hay unas pautas que nos digan esto es lo que uno debe hacer en contexto de aneurisma múltiple, de hecho ni queda un enfoque quirúrgico específico ya optimizado para cada situación. Para ambas modalidades, el tratamiento es demandante, es exigente, y hay múltiples modalidades de hacerlo, ¿sí? De acuerdo a si es cirugía abierta o si es terapia vascular, estos aneurismas se pueden tratar en una sola sesión, se pueden tratar en múltiples sesiones. Entonces, miremos en cuanto a cirugía abierta, ¿sí? Está la modalidad y varias craneotomías, ¿listo? Esto, por lo general, lo han hecho tanto en contexto de hemorragia cerebral como en aneurismas que no están rotos. Y uno puede hacer varios abordajes, por ejemplo, abordajes supraorbitarios bilaterales para tratar aneurismas a nivel carotidio bilateral, especialmente aneurismas supraclinoideos, o abordajes frontotemporales bilaterales para tratar aneurismas de espejo a nivel de la arteria cerebral media, o frontalaterales medianos para tratar aneurismas que estén laterales y en la región media. Por ejemplo, aquí tenemos un paciente con hemorragia subaranoidea, se le hace el arterio, tenemos 3 aneurismas, uno a nivel de la cerebral media, otro a nivel del complejo comunicante y otro a nivel de la bifurcación de la calloso marginal y pericallosa. Este paciente, por ejemplo, se llevó en una sola sesión una incisión bicoronal, se le hizo aquí terional con extensión frontal mediano para lograr tratar todos los aneurismas. Aquí está el aneurisma de la cerebral media, ya clipado. Aquí tenemos el aneurisma del complejo comunicante, también con miras a cliparlo. Y aquí tenemos el aneurisma a nivel de la pericallosa, en la ocasión también clipado. Este paciente fue el postoperatorio, escribió una adecuada evolución quirúrgica y es el arterio donde ya no se encuentran las lesiones. Tenemos abordajes de una sola cirugía y una sola craneotomía para resolver los aneurismas que encontremos ahí en el camino. Por ejemplo, esta es ideal para aneurismas, por ejemplo, a nivel de la bifurcación de cerebral media, aneurismas en espejo. Por lo general se recomienda llevar a cabo en aneurismas rotos, con cuellos simples, que estén proyectados hacia abajo y hacia adelante, con segmentos de neumo cortos para que cada uno más fácil llegar y ojalá con morfologías del valle silviano favorables. La idea es a través de una incisión, un abordaje terional, resolver el problema del aneurisma localizado en el lado donde estamos haciendo el abordaje y resolver el aneurisma del lado contralateral. Para llevar a cabo esta intervención es indispensable hacer algo de retracción del lóbulo frontal, liberar todas las cisternas, especialmente las cisternas del nervio olfatorio, las óptico-carotidias, el óculo motor, y a partir de ahí empezar a hacer la disección del valle de la contralateral. Esta es la visión del aneurisma del lado contralateral, realizar el clipado. Esto es un ejemplo, aneurisma en espejo a nivel de cerebral media. Ya aquí cliparon el del lado donde hacemos el abordaje y esta es la imagen del lado contralateral. Aquí vemos la aneurisma a nivel de la bifurcación, esta forma esquemática. Y con
a poder aislar el aneurisma de la circulación sin comprometer la rama M2. Este es el postoperatorio del paciente, aneurisma al lado izquierdo, que es el del abordaje clipado, aneurisma al lado derecho, contralateral clipado. Bueno, se ha tratado de comparar cómo les va a estos pacientes desde el punto de vista quirúrgico cuando se resuelve todo en una etapa o cuando el paciente es llevado a varias cirugías para resolver todos los aneurismas, especialmente aneurismas rotos. Esto llevó a cabo en pacientes que no era posible hacerles terapia endovascular, entonces se llevaron a cirugía y encontraron una tasa de oclusión en general, en el estudio 85%. No hubo diferencias entre llevar al paciente en una sola intervención o a varias intervenciones para resolver el problema en cuanto a cantidad de sangre transfundida, complicaciones o resultados quirúrgicos. La verdad, esto fue similar. Las diferencias se encontraron en tiempo de operación, ¿sí? Mucho menos cuando es una sola sesión, en día de hospitalización, mucho menos en una sola hospitalización, y en costo del tratamiento. Eso como para tenerlo en cuenta. ¿Qué factores afectan al resultado quirúrgico en contexto de aneurisma intracráneo múltiple? Siempre aneurisma roto, eso ya nos cambia el pronóstico de los pacientes. Es muy distinto resolver un aneurisma que no está roto, no, que está roto. Pacientes que lleguen con enfermedad coronaria, que lleguen con un IGES alto, mayores a 65 años, que el aneurisma esté localizado a nivel de la comunicante posterior, hipertensos o que estén con hidrocefalia. Todos estos factores se asocian de forma negativa con los resultados posoperatorios. Bueno, ahorita miremos en cuanto a la terapia endovascular. Para el manejo de aneurismas intracerebrales múltiples se han utilizado diversas opciones. Aquí la ventaja de la terapia endovascular es que estos pacientes, tanto en contexto roto como no roto, es una buena medida de manejo, ¿sí? Aquí, aunque es indispensable saber en qué condiciones está el paciente, sabemos que en contexto de hemorragia subarachnoidea muchos pacientes llegan en condiciones quirúrgicas, hablando en términos de cirugía abierta, muy difíciles. Entonces la terapia endovascular es una opción y si tienen aneurismas adicionales se pueden tratar en una sola sesión. O sea que en aneurisma intracerebral múltiple la terapia endovascular es un gran apoyo para tratar de resolver todas las lesiones. En estos estudios trataron de determinar cómo les iba a los pacientes que tenían aneurismas que se podían resolver con coils, vieron cómo les iba en una sola sesión. 359 aneurismas, aquí utilizaron 3 técnicas de coils, incluyeron pacientes rotos y no rotos, y encontraron una tasa en general de complicaciones del 6%, en general de todos, pero asociadas al procedimiento, la verdad, muy bajas, morbilidad de 1.8 y mortalidad del 0.9. Aquí estudio, en una sola sesión, cómo les iba a los pacientes que eran manejados con coils. 371 aneurismas, todos manejados en una sola sesión, ¿cierto? Encontraron una tasa de oclusión del 82%, con tasas de complicación asociada al procedimiento muy baja, 0.1%, y ninguna muerte reportada. O sea que aneurismas que tengan morfologías para tratar con coils, estén rotos o no rotos, es una muy buena opción. Aquí en este otro estudio ya incluyen aneurismas distintos a los 2 estudios previos que les acabo de mostrar, ¿sí? Por lo tanto, fue necesario utilizar diversas modalidades de tratamiento endovascular para poder resolver el problema. Incluyeron 53 pacientes con 125 aneurismas rotos y no rotos, con diversas modalidades de terapia endovascular, y ellos decidieron tratar el primer aneurisma según si estaba roto, o si no estaba roto el más distal, o si no el más complejo. Y aquí lo interesante es que la mayoría de los aneurismas en este estudio, el 61%, eran aneurismas complejos, de cuello ancho, es decir, implica un riesgo o un reto en el tratamiento. Además, aneurismas grandes y pequeños. Las modalidades utilizadas para resolver los aneurismas múltiples de coils, coils con balón, coils con stent, desviadores de flujo, incluso dispositivos intrasaculares. Ellos analizaron acá una mortalidad en general de todo, ¿cierto? Del 15% y asociada a la intervención como tal del 3.7%, más elevado que en los 2 estudios previos que les acabo de mostrar. Pero esto se debe a que en este estudio sí incluyen aneurismas de morfología compleja, de hecho eran la mayoría, o sea, no era fácil resolverlos ni siquiera desde el punto de vista quirúrgico, todos fueron manejados de forma endovascular. Las tasas de oclusión
buenas 81%, casi completas del 7.6, incompletas del 10.5. La terapia endovascular también en un solo tiempo de múltiples aneurismas con diversos dispositivos es viable y aumenta las posibilidades de tratamiento en el contexto de aneurismas intracerebrales múltiples. Tenemos las opciones de terapia híbrida, es decir, pacientes candidatos a tratamiento endovascular y también a cirugía abierta. Por ejemplo, aquí tenemos el caso de paciente con aneurisma a nivel del tope basilar no roto. Y tenemos que tiene un aneurisma a nivel de la bifurcación de la arteria cerebral media que está roto. Ese paciente se le hizo el manejo endovascular, localizado a nivel del tope de la basilar, y se le hizo el manejo quirúrgico del aneurisma roto a nivel de la arteria cerebral media con buenos resultados postoperatorios. Bueno, para el seguimiento de estos pacientes sabemos que tienen mayor probabilidad de desarrollar aneurismas de nuevo, tienen mayores tasas de crecimiento de los aneurismas, por lo tanto, estos pacientes deben recibir una muy buena educación, un seguimiento estrecho de las lesiones y se justifica el uso de imágenes a largo plazo en ellos. Y no hay consenso de que imágenes, la mayoría utilizan por lo menos arteriografía cada año para analizar cambios en las lesiones o identificar lesiones de nuevo. Bueno, como conclusiones, los pacientes con aneurismas intracerebrales múltiples tienen factores de riesgo y algunos de ellos son factores modificables en los cuales nosotros podemos impactar simplemente con educación. El género femenino sabemos que es el principal factor de riesgo hasta ahora conocido para el desarrollo de aneurismas intracerebrales múltiples y que influye también en el número de lesiones. La panografía sigue siendo por el diagnóstico de contexto. Vemos que pacientes con enfermedades múltiples tienen mayor riesgo de crecimiento y ruptura, por lo tanto requieren un tratamiento más activo que en el contexto de aneurismas únicos. Pacientes con hemorragia subaracnoidea, en contexto de hemorragia subaracnoidea, la prioridad es tratar el aneurisma roto. Si es clipaje, ¿sí? Considerar las variables de seguridad, si de pronto es viable tratar los aneurismas no rotos que estén de fácil acceso. Si estamos en contexto de terapia endovascular, vemos o ya vimos aquí que sí es fácil tratar el roto y el no roto. Tanto la cirugía como la terapia endovascular son métodos seguros y son complementarios para el manejo de pacientes con aneurisma intracraneal múltiple. Bueno, aquí está la forma en que se resolvió el caso. Una paciente de riesgo, pacientes con aneurismas múltiples, uno a nivel de la cerebral media izquierda y otro a nivel del complejo comunicante anterior. Esta se decidió llevar a cirugía evidentemente. Se le hizo un abordaje perional del lado izquierdo y a través de ese abordaje se localiza el aneurisma a nivel de la cerebral media, se logra aislar de la circulación a través del PIB, se confirma la permeabilidad de las arterias M1, de la arteria M1 y las dos arterias M2, de lesión. Este aneurisma del complejo comunicante anterior se logra clipar con dos clips y se confirma la adecuada permeabilidad de las 2A1 y las 2A2. Aquí les muestro. Les muestro los clips de la muy buena voz. Bueno, muchas gracias. Eso es lo que tenía para comentarles sobre aneurismas intracraneales múltiples. Oscar, excelente, muy interesante. Jason, está conectado Jason. ¿Tú consideras que hay alguna indicación para la cirugía o todos terapia endovascular? Más, profe. Hola, Jason. Yo todavía están todos bien. La cirugía sigue teniendo y va a seguir teniendo por mucho tiempo un papel fundamental en el manejo de la patología vascular cerebral. La mayoría de los pacientes que sean candidatos a manejo quirúrgico deberían ser tratados por esa vía, a no ser que también puedan ser tratados por vía endovascular, ¿cierto? Entonces, pues suena como lógico decir que el que es para cirugía, pero no, cuando están las dos modalidades terapéuticas hay que evaluar cuál de las dos tendría menor riesgo en los pacientes. De hecho, yo tengo casos en los que he tenido pacientes con aneurismas múltiples en los cuales se les ha podido hacer o les ha podido hacer
manejo quirúrgico abierto y manejo endovascular. El punto ahí es saber cuál es la mejor opción para cada uno de los aneurismas en el mismo paciente, ¿cierto? Porque siempre nos han dicho que hay que individualizar el paciente, pero cuando el paciente es el que tiene los diferentes tipos de aneurismas, hay que individualizar el aneurisma para el tratamiento, porque son las mismas características del paciente, pero son aneurismas que pueden ser variables. Entonces, en caso de aneurismas no rotos, es elegir si el paciente se va a beneficiar de una vía expedita quirúrgica con capacidad de curación inmediata y la vía escoger de pronto la vía endovascular, si la vía endovascular en ese caso ese aneurisma tiene más riesgo. En el caso de aneurismas rotos, lo que dice Oscar es totalmente válido, es tratar en el primer tiempo el aneurisma roto y dejar para cuando pase el periodo de edema cerebral y el periodo de vasoespasmo el manejo de los demás aneurismas e individualizar el aneurisma. Jason, una práctica común que yo he visto en los terapistas endovasculares, y yo no sé si eso está bien hecho o mal hecho, es que en la arteriografía inicial aparecen, por ejemplo, dos aneurismas. Uno lo manda a terapia endovascular y después resultan embolizando 3 y 4 aneurismas que uno ni siquiera veía y son aneurismas de 2 y 3 milímetros. ¿Cuál es el tamaño para iniciar una embolización? Bueno, esa pregunta se la iba a hacer a Oscar al final de la charla, pero la verdad es que si los pacientes tienen aneurismas múltiples hay que mirar los factores de riesgo de ruptura. Y los factores de riesgo de ruptura incluyen no solamente el tamaño, sino la morfología del aneurisma, la localización del aneurisma y hay factores de riesgo del paciente. Entonces, si un aneurisma es pequeño, pero es un aneurisma tipo blister o tipo ampular, en contexto de aneurismas múltiples tendría indicación de tratamiento. Solamente hablando pues de morfología y de tamaño y localización, los aneurismas menores de 3 milímetros, que sean saculares y sean regulares, podrían ser seguidos. Ya los aneurismas tipo blister o mayores de 3 milímetros o irregulares tendrían indicación de tratamiento, ya sea quirúrgica o endovascular, pero yo prefiero los aneurismas pequeños manejarlos por vía endovascular que por vía quirúrgica abierta. Gracias, Jason. Pacho, ¿vos tenés algún comentario? Hola, buenos días a todos. Bueno, Oscar, muchas gracias por la charla, muy bueno el enfoque. Básicamente mi esquema de manejo es similar al de Jason y creo que la filosofía en esto es siempre hágalo más fácil, ¿cierto? Entonces, si yo tengo un paciente con aneurismas múltiples, puede ser que los dos sean para terapia endovascular, pueden ser que los dos o varios, pues en caso de tener más de dos, sean para cirugía, o puede ser que algunos sean para cirugía y otros para terapia endovascular. Por ejemplo, este es un caso que mostraste que el aneurisma de media pues no era muy complejo, pero el aneurisma de comunicante anterior tenía un cuello ancho y era un aneurisma grande. Por eso definimos hacer cirugía, teniendo en cuenta que me pareció más quirúrgico el comunicante anterior que candidato a terapia endovascular, y pues los de media, según la evidencia, normalmente son más fáciles por cirugía que por terapia endovascular. Entonces ahí la fácil. Pero hay otro caso, por ejemplo, en el que hay uno de media con una hipoficiaria superior, en el que yo digo, pues es mejor tratar el de media por cirugía y el de hipoficiaria por terapia endovascular. También teniendo en cuenta mucho que cada paciente es distinto. Por ejemplo, no es lo mismo un paciente joven o un paciente con una artritis reumatoidea, una aterosclerosis generalizada, un infarto agudo de miocardio previo, ¿cierto? Entre menos tiempo quirúrgico usted necesite en el paciente más enfermito, mucho mejor. Entre más rápida sea la cirugía y más rápida sea la terapia endovascular, en términos pues de anestesia, mucho mejor, mucho menos riesgo para el paciente. Entonces, tener en cuenta
cada aneurisma por separado y también cada paciente por separado, porque los riesgos pueden ser distintos. Entonces, si usted se puede demorar 1 hora o 45 minutos haciéndole un aneurisma, eso es ideal. Mientras que si usted considera que por terapia endovascular es un aneurisma más distal y más riesgo de manipular las arterias, de desprender placas ateroscleróticas, de aumentar el tiempo quirúrgico porque es más difícil llegar hasta esos sitios en esos pacientes, pues de acuerdo a eso también cambia la decisión que usted tome con su paciente. Yo creo que los aneurismas múltiples son factor de riesgo, ¿cierto?, para ruptura, como lo mencionó Oscar. También en los aneurismas rotos trato el roto y diferido el aneurisma no roto. Puede ser que el roto, obviamente por cirugía, cuando lo trato yo, y el no roto depende de qué tipo de aneurisma sea, puede ser por cirugía o por terapia vascular. No obliga a que si lo operé una vez lo tengo que operar 2 veces por el otro aneurisma. No, cada aneurisma tiene como su indicación, o uno ve en cada aneurisma que está mucho mejor y más fácil por cirugía o por terapia endovascular. Le creo poco al aneurisma de media bilateral hacerlo por un solo abordaje. Me parece que es agregar habilidad porque hay que retraer mucho el cerebro y uno queda muy lejos y en una posición muy incómoda. Entonces esa filosofía no la aplico para tratar los aneurismas. Prefiero hacer abordajes mini bilaterales que no tienen mayor complicaciones y ojalá en tiempos distintos. Que el paciente tenga tiempo pues como de recuperarse de su cirugía y de su anestesia. Esa es como mi filosofía de tratamiento en los aneurismas múltiples. Muchas gracias. Gracias, Pacho. Doctor Oscar, adelante. Buenos días, no, pues de acuerdo con todo lo que han dicho, y es decir, los aneurismas múltiples, una cosa es hoy 2022 y de pronto una cosa era el 2018 y otra cosa en el 2000, ¿no? Porque la terapia endovascular, pues sin lugar a dudas ha evolucionado mucho. Entonces, yo pienso que cada caso es individualizado. Yo los afronto si hay aneurisma cerebral roto y si hay otro aneurisma por el mismo camino, por la misma vía, clipo el aneurisma roto y clipo el otro aneurisma. Si es por ejemplo, un aneurisma de cerebral media roto y tiene uno de pericallosa, yo solamente hago el aneurisma de roto, hago una incisión no terional pura, sino hago una incisión, un semisutar, pensando en un segundo abordaje quirúrgico en un tiempo diferente para el de la pericallosa, para no tener problema con la incisión. Si son aneurismas incidentales, si son múltiples y me encanta la cirugía y todo, pero yo creo que un paciente con 2 aneurismas derechos, 3 izquierdos, pues yo lo comento con terapia endovascular y si ellos lo pueden resolver, está muy bien. Otro punto es, estoy de acuerdo con el doctor Londoño, aneurisma de cerebral media, si es incidental, lo hago primero el que tenga alguna irregularidad o el que tenga algún factor de riesgo para sangrar, y en un mes lo programo del otro lado. No hago el mismo día la misma cirugía y tampoco yo no tengo pues la experticia para hacer la cirugía de un lado, los aneurismas de otro lado. Y por último quería preguntarles en qué momento o hasta qué número de aneurismas no tratan los pacientes. Nosotros hemos tenido pacientes con 8 o 9 aneurismas en donde son bien complejos por el número y porque hay aneurismas que el terapista endovascular dice es imposible ocluirlo completamente. Sí, en esos casos fortuitos, que afortunadamente no son muchos, de muchos aneurismas, vale la pena tratar 2 y dejar los otros, o en qué momento ustedes no tratan los aneurismas, porque hemos tenido pacientes hasta con 8 o 9 aneurismas y hemos tomado la decisión de dejar a la historia natural de la enfermedad.
Bueno, yo personalmente creo que esos hay que tratar los que tienen más riesgo, ¿cierto? Aunque a veces sean los más difíciles de tratar, pero pues son los que se van a romper, y dejar al seguimiento los que no. Si el paciente no ha tenido sangrados previos, si el paciente ha tenido una hemorragia subaracnoidea, yo creo que tiene indicación de tratamiento todos los aneurismas, porque ese es el factor de riesgo más importante para ruptura de otro aneurisma, el hecho de ya haber tenido una hemorragia. Entonces, esos casos, cuando son todos incidentales, tratar los que tienen mayor factor de riesgo, y cuando hay alguno roto, pues la idea es tratarlos todos. Por supuesto, siempre habrá algunos casos en los que, a pesar de que uno sepa que el paciente tiene factores de riesgo, los riesgos de las intervenciones superan los beneficios, conociendo uno sus límites. Entonces, pues en esos casos será mejor dejarlo a la historia natural. ¿Qué opina o qué manejo hace al respecto? De acuerdo, Pacho. Yo creo que lo que mencioné ahorita es individualizar los aneurismas. Ya tenemos el paciente, hay que individualizar cada uno de los aneurismas y mirar cuáles tienen mayor riesgo de ruptura en los no rotos y tratarlos. Hacerle seguimientos a los que no se trataron, y en el caso de hemorragia subaracnoidea previa, tratar todos los que sean tratables. Esa es la premisa. Individualizar el aneurisma y tratarlo según los riesgos. Jason, se me fue un poquito la onda, no te escuché al final. Que individualizar los aneurismas, tratar los que tienen factores de riesgo y hacerle seguimiento a los que tienen menos riesgo o que no sean tratables.